¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de miércoles. ¿Cómo le va, Stephanie Lavín? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buen miércoles para todos. Un miércoles con mucho tema para desarrollar, mucho para compartir con ustedes y además la presencia de Óscar Botinelli, que nos viene a acompañar para seguir al tanto del panorama político que está pasando mucho, sobre todo a la interna de los partidos. Lo vamos a analizar con Óscar Botinelli en un ratito nada más. Hay mucha información para compartir con ustedes. Ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo. Fío, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Steffi, Nico, el saludo para ustedes y para la gente del otro lado. Bueno, Cerro Largo cayó con Central Córdoba, quedó afuera de estos playoffs de la Copa Sudamericana. De todas maneras, hizo un buen papel y recibe también un premio económico muy bueno. Hoy se presentó Matías Arezo en Peñarol, ya entrena con el conjunto aurinegro y en un ratito Nacional va a jugar con Paysandú. Los tricolores llegaron ayer a la ciudad sanducera y hubo un encuentro de la gente con la hinchada. Por supuesto, esperar ver en la cancha a Maxi Gómez y a Nicolás Lodeiro, así que vamos a ir con todo eso. También están las semifinales de la Euro femenina, vamos a actualizar esa info también. Muy bien, Muy bien. gracias. También hay información destacada del panorama internacional de Lionel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. En el segmento internacional vamos a estar hablando de la tercera ronda de negociaciones en Estambul entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. Bueno, no hubo avances, la reunión duró menos de 40 minutos. Bueno, hay que ver qué es lo que dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al respecto, que estaba expectante sobre esta reunión. En otras informaciones, vean lo que sucedió hace algunas horas nada más. En Italia, una avioneta se estrelló contra una autopista. Eso ocurrió hace algunas horas nada más. Se registró en la localidad de Asano Mela, en la provincia de Brescia, norte de Italia, y el suceso quedó registrado, como ustedes lo ven, en cámaras de seguridad. 2 personas muertas, los que iban a bordo de la avioneta, y al menos otras 2 personas heridas que pertenecen a los vehículos que transitaban en ese momento por la autopista. Bueno, el momento en el que cae esa avioneta con tremenda violencia y, bueno, por el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro. Como siempre, estoy más en el segmento internacional. Muchas gracias, bien, Deli. ¿A ustedes? Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. Tras las explicaciones brindadas por el gobierno, el Frente Amplio dio su apoyo al nuevo proyecto que sustituye al anterior Neptuno. Tras reunirse con el ministro del Interior, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, señalaron que hay inercia y continuidad en las políticas de seguridad que lleva adelante el gobierno de Yamandu Orsi. Óscar Botinelli, director de la empresa Factum, analiza qué roles cumplen los directorios de los partidos de la oposición y del oficialismo y en qué ámbitos se toman las decisiones. La Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para habilitar un préstamo al Banco República en el marco de la actual situación financiera de la comuna. El día de hoy era el día marcado para el inicio de las conversaciones en materia interpartidaria por seguridad pública. El ministro del Interior, Carlos Negro, recibió hoy a todos los partidos con representación parlamentaria para plantearle el plan de seguridad que viene elaborando. Va a ser presentado el próximo lunes y se empezaría a aplicar desde el año 2026. El titular de la cartera le pidió propuestas a los partidos políticos y aseguró que los números de delitos van a mejorar con la adquisición de la tecnología que está pensando en comprar el Ministerio del Interior. Es una idea o es una planificación inédita en el país porque parte de una base, de un diálogo con los partidos para la construcción de un programa a mediano y largo plazo, pero también que tiene su interlocutor también en otras organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es de amplio espectro el diálogo que comienza el 28 y va a tener una fecha y un cronograma establecido previamente para empezar a trabajar el año que viene sobre esas ideas. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son las propuestas que van a conformar las bases de este plan posterior? Los problemas tienen que ser atacados con propuestas que sean diseñadas por todos los partidos. La idea es el diálogo para que todos aporten ideas para la construcción
de un plan. Y tras este encuentro, el presidente del directorio del Partido Nacional y el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, señalaron que hay inercia y continuidad en las políticas de seguridad que lleva adelante el gobierno de Yamandu Orsi con respecto a la administración de Luis Lacalle Pou. Esto para ser aplicado a partir del 26. Lo primero que tenemos para decir es, obviamente, en todo este tiempo, la inercia a la política anterior en la que viene aplicando este ministerio. Es notorio que sí. Es más, hemos hablado de algunas políticas que este Ministerio del Interior está aplicando que se generaron en el ministerio anterior con los ministros Larrañaga, Heber y Martinelli. Es más, que se generaron en el diálogo político que hubo en el año 23, donde se acordaron 16 medidas en materia de seguridad pública que deberían ser política de Estado. Varias de ellas que se aplicaron y que este ministerio la está continuando al día de hoy. Así que, por decirlo de alguna forma bien clara, quizá la gestión propia de este gobierno en materia de seguridad pública está pensada, por lo que vimos hoy, a partir del año que viene, porque en realidad se está elaborando un plan que todavía no está diseñado y nosotros, bueno, fuimos informados de algo que vamos a transmitir al Partido Nacional, la posibilidad de generar instancias de delegados políticos del partido para trabajar en medidas concretas de acuerdo entre todos los partidos políticos en materia de seguridad pública en aquellos temas que nos pongamos de acuerdo y que trasciendan la gestión. Mi primera pregunta al ministro fue ¿cuánto de lo que se resolvió en 2023 se está llevando a cabo? ¿En qué momento está y qué se va a hacer, ¿no? Porque es difícil empezar a dialogar cuando ni siquiera tenemos reminiscencias del diálogo anterior, aparentemente de vuelta adelante. A diferencia de lo que el Frente decía en aquel momento, el Ministerio quiere avanzar en ese camino. Lo de hoy fue muy somero, nos presentaron la idea de empezar la construcción de un plan nacional de seguridad, que aparentemente se lanza el lunes y empieza con una conversación con los partidos políticos, en la cual en principio estaríamos para escuchar y aportar. Pero es importante seguir diciendo que mientras se arma un plan que lamentablemente demora como un año, tenemos que tener acciones inmediatas para temas acuciantes. La seguridad no puede esperar un año para resolver cuestiones de homicidios que nos interpelan constantemente, homicidios a policías, que a este ministerio deberían interpelarlo profundamente. Bueno, y a todo esto el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que la coalición de izquierda y el gobierno no van a eludir la responsabilidad en materia de seguridad pública. En Uruguay ya hace mucho tiempo que gana la mitad que tiene un poco más de votos. En este caso, 100.000 votos tuvo más que el Frente Amplio y eso nos exige gobernar y no eludimos esa responsabilidad. Pero en los partidos históricos del Uruguay y en los partidos que están en el Parlamento hay experiencia en el tema de seguridad pública como aportar a una mirada más global, a una mirada que nos abarque la totalidad de los uruguayos. Cuando los uruguayos dicen que este es el principal problema, cuando medimos por partidos, es el principal problema para los votantes de todos los partidos. Y es el principal problema probablemente para todos los que estemos acá en esta entrevista. Si esta es la prioridad, entonces una de las prioridades del gobierno es natural que se busque un acuerdo para luego refrendarlo en el Parlamento. Avanzamos con otras informaciones. Les comentamos que la Intendencia de Montevideo envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para habilitar el pedido de un préstamo al Banco República en el marco de la actual situación financiera de la comuna y con el objetivo de cumplir con lo planificado por el Departamento de Recursos Financieros del Gobierno Departamental dentro del periodo de la actual administración. Según pudo saber BTV Noticias, se solicitó el acceso a una línea de crédito de hasta un 12% del presupuesto general anual de sueldos y gastos de funcionamiento. La Intendencia argumentó que el plazo de pago para la devolución del préstamo es dentro del actual periodo de gobierno y previo al ingreso a la Junta, el documento está siendo evaluado por el Tribunal de Cuentas de la República. En 2024, la Intendencia de Montevideo recaudó 32.391 millones de pesos, 805 millones de dólares, y el déficit del año pasado fue de 3.640 millones de pesos, unos 90 millones de dólares. Este déficit es 8 veces superior al del año 2023, que fue de 439 millones de pesos. Semanas previas a su asunción, el actual intendente, Mario Vergara, argumentó que el ritmo al que vaya avanzando de alguna manera va a estar restringido por la disponibilidad de recursos.
Y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, fue recibido por los intendentes para comenzar a delinear la próxima ley de presupuesto. Para el gobierno es prioridad mejorar la calidad del gasto en los departamentos sin descuidar las necesidades de cada uno. Para intercambiar sobre lo que vamos a incorporar en la ley de presupuesto quinquenal de transferencias del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales. Yo diría que estamos en un diálogo que está comenzando, pero que tiene que transcurrir rápidamente. Tenemos hasta el 30 de julio para llegar a un acuerdo. Es un diálogo que va con el Congreso de Intendentes, que va con la necesidad de atender asimetrías en todo el territorio nacional y simultáneamente también tiene que dialogar con las políticas presupuestales del gobierno nacional. ¿Cuáles serán las prioridades? Bueno, por supuesto que las prioridades de los gobiernos parlamentarios naturalmente tienen que ver con contar con más recursos para el desarrollo de sus actividades provenientes del gobierno nacional, más allá de lo que ellos recaudan a partir de lo que son contribuciones inmobiliarias o patentes de rodado, los principales impuestos que manejan las sentencias municipales. Pero además de eso estamos trabajando también en temas cualitativos, ¿no? Cómo mejorar la coordinación de las políticas nacionales con departamentales, cómo mejorar la calidad del gasto a nivel departamental, ¿sí? Cómo podemos ayudar del gobierno nacional a que eso suceda sin invadir ninguna de las autonomías propias de los gobiernos departamentales. Y yo diría, en correr las próximas horas todavía no hemos fijado definitivamente, pero digo, probablemente esta semana tengamos un segundo encuentro para negociar, para plantear alternativas, en un contexto general donde el Poder Ejecutivo tiene la obligación de mirar el presupuesto globalmente, ¿sí? Que todavía no está cerrado a nivel del Poder Ejecutivo. Entonces, yo diría, esta es una pieza importante en esa discusión, lista a estar cerrado, hay un intercambio que, con la diferencia que corresponden y asumiendo cada uno el lugar de donde habla, es un intercambio adecuado entre el Gobierno Nacional y departamental. Bueno, y se realizó la primera instancia de negociación colectiva en el sector público. El Ministerio de Trabajo recibió autoridades de COFE, quienes plantearon la necesidad de que se mantenga el crecimiento del salario real. Fue una reunión productiva, se presentó por parte del equipo de economía una situación del país, un estado de cómo se encontró el país, cómo está la región y en qué contexto se iniciaría lo que es la elaboración del presupuesto y esta etapa también de negociación para el sector público. Por parte de COFE se recibió, se trajeron algunas demandas también en cuanto a otro tipo de aspectos que les interesaría incluir en la negociación, otros temas, y quedamos para una reunión la semana que viene, el jueves de la semana que viene, donde se van a estar presentando los lineamientos más específicos para la negociación. Hoy no nos presentaron las pautas salariales ni los lineamientos generales del presupuesto, pero sí nos hicieron un informe muy completo de la situación económica del país, de la situación que hereda el gobierno del gobierno anterior, la cual nosotros en parte la conocíamos porque la sufrimos en cada uno de nuestros organismos y sabemos que es complicada, pero también fue importante esta instancia para nosotros plantear cuáles son las expectativas que tenemos para el presupuesto nacional. Nosotros lo que planteamos es que desde el punto de vista salarial nosotros estamos solicitando de que no solo se mantenga el salario real, sino que el salario pueda crecer en función del crecimiento de la economía y que ese crecimiento pueda tener una distribución priorizando los salarios más sumergidos. Planteamos también la necesidad en todos los órdenes del sector público del ingreso de personal. Es absolutamente fundamental el ingreso de personal porque hay áreas que no solo han perdido y hoy no tienen, personal para poder de alguna manera cumplir con los servicios, sino que tienen en este periodo de gobierno prácticamente el 50% de la plantilla con causal jubilatoria y eso es un elemento claramente determinante para el cumplimiento de los servicios. Y en paralelo a esto, el sindicato mantiene una discusión con el Estado en el ámbito de conciliación por las certificaciones médicas. Probablemente si llegamos a algún acuerdo se va a establecer algún artículo en el presupuesto, pero esa discusión va a ir por otro lado, que es el ámbito de la conciliación que ofreció la OIT, en la cual ya empezamos a discutir y tenemos algunos acuerdos de cómo procesar la discusión, que es en el marco de una comisión técnica con profesionales de la salud que puedan de alguna manera determinar qué otras enfermedades
de profesionales que afectan en función de cada una de las áreas de trabajo, afectan a los trabajadores, puedan exceptuarse y colocarse en la ley que hoy está en suspenso, y de alguna manera también ahí discutir el monto del subsidio y también la cantidad de días que se establece en el colchón. Pero eso va a ser una negociación, digamos, paralela a la negociación del presupuesto y las pautas salariales. Y más temprano, la mesa coordinadora de entes se movilizó en reclamo de negociación colectiva y por mayor asignación de recursos en el marco de la ley de presupuesto. Estamos planteando 4 puntos básicos: la inversión en todo el Estado como un eje fundamental del desarrollo, el ingreso de personal. Nosotros venimos de 10 años de recortes bastante complejos, a donde estamos en mínimos de personal que complica. Atado con eso, planteamos la destercerización, que toda la plata que el Estado gasta en tercerizados permanentes que hacen la misma tarea que nosotros, esa gente tenga con esa plata, se destina al rubro salario, esas compañías de compañeros puedan concursar y entrar o no, pero puedan concursar, y bueno, y con esa plata dignificar el trabajo de las compañías de compañeros tercerizados y además entrar más gente, porque la plata alcanza para ingresar más personal. Y después el otro punto es el desarrollo de los entes del Estado en sus roles industriales, económicos, que bueno, que entendemos que tienen que desarrollarse. Y el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, afirmó que el último aumento de salarios que se propuso en las negociaciones es elevado y dista de la realidad del país. Vemos con preocupación, entendemos la propuesta, pero vemos con preocupación porque lo que va a llegar a pasar al final del periodo es que va a haber un aumento del salario real, concretamente, sobre las dos franjas más bajas, la número 1 y la número 2. Y ese crecimiento del salario real va a estar por encima de lo que se está proyectado el crecimiento del país. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que eso se dé sin que afecte realmente el funcionamiento de las empresas? Porque digo, el país está previsto crecer a tal cifra, o hay una proyección que está por debajo de lo que va a crecer el salario al final del periodo, de acuerdo a las pautas. Entonces nos vemos en una situación que yo diría compleja, lo que sí va a requerir de todos nosotros, de todos los actores, mucha madurez y responsabilidad en esta negociación. Nosotros lo que estamos pidiendo es que las pautas están, trabajemos en que las pautas, pero que seamos realistas, busquemos cosas que realmente se puedan cumplir. La madurez es justamente eso, la madurez. No nos pongamos solamente a buscar y a defender mis principios o mis derechos sin entender en qué escenario nos estamos moviendo. Hoy nos estamos moviendo, así como las rondas anteriores, tanto la novena como la décima. En la novena tuvimos la pandemia, en la décima salimos de la pandemia, había sectores que no se pudieron recuperar, y además estábamos viviendo la situación de la seca y después también lo que fue la diferencia de precios con la Argentina. Bueno, en esta estamos viviendo, en esta ronda de consejos nos vamos a desembarcar en un mundo totalmente distinto, en lo que podríamos decir que estamos avisorando. Yo no sé si es el final, pero evidentemente hay una señal de que el multilateralismo está fallando. Hoy ya el mundo no es tan multilateral como esperamos.